Conferencia de Monseñor Alberto Luna Tobar en la Academia de la Lengua, correspondiente a la Real Academia de la Lengua Española. Señor director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, excelentísimo señor arzobispo coadjutor de Quito, señores académicos, señor embajador de España, señoras y señores. Fortuna del hombre es su irrepetible personalidad y atributo divino es la soberana presencia de él en todo lo existente, de lo cual deduce el Altísimo la exacta dimensión del genio y del que es simple detalle. No sería justo que a quien ha sido llamado a ocupar la sede que vacara en esta academia por ausencia definitiva del que en mérito la poseía, se le mida por los mismos cánones de valor de quien le precedió. Ha decidido esta academia que llene la vacante de él, y con eso ha concertado un reto entre el recuerdo y la presencia, entre una historia real y una posibilidad, entre un iniciado y un soberano. En esas circunstancias, y rindiendo tributo al afecto más decidido, ocupo muy sobre mis méritos la silla académica que pertenecía por derecho a mi tío, el doctor Julio Tobar Donoso. Quiera la vida concederme en legítima herencia, no sea más que mínima parte de su amor por la palabra exacta, de la decisión por los grandes valores humanos de la comunicación, de la fuerza convencida con la que él rindió culto a todo lo noble, del coraje que tuvo para guardar la heroica revelación de los grandes silencios con los que definió su mérito patrio. Permítaseme declarar mi gratitud en este instante a Luis Moscoso Vega, el académico cuencano, de cuya mano llego a leer el discurso que me da posesión de mi calidad de miembro de número de esta academia. El celo por el idioma puro y la guardianía de los valores nacionales, con una especial ternura por los comarcanos, característicos de quien tiene entre muchas competencias naturales ser síntesis viva de casi todas las artes, me decidieron a poner en sus manos mis observaciones sobre el eximio vitralista vasco cuencano Guillermo Larrazábal. El tiempo definirá los valores de este artista eximio, dominador de la expresión bella y por ese título académico de naturaleza. Luis Moscoso consideró que mi estudio constituía una justa lectura de ingreso académico. Oídla con generosidad. Me anima realizarla ante Eudocia Estrella de Larrazábal, aquí presente, que compartiera con Guillermo su amor por la vida y por el arte. Para hacer amistad con la luz en el recuerdo, conocí a Guillermo Larrazábal cuando la luz llegaba a la altura de sus miradas en la serena placidez de la tarde. Me duele no haberle conocido antes en tantos años ecuatorianos de él. Me duele sobre todo no haberle conocido en proceso hacia ese día por nadie constatado, en el que Guillermo se salió de alguno de sus vitrales y comenzó a andar por la tierra en la que fraguó el vidrio y en la que incubó en las cimas más hondas de su espíritu los tonos verídicos de un color determinado o el perfil expresivo de tal figura. Me duele no tener constancia de ese día, porque querría probarme a mí mismo si Larrazábal pasó de la tierra al vidrio o vino desde el vidrio hasta las calles empedradas y los rincones con color de Cuenca. Cuenca es color. Aceptemos al menos que Guillermo fue una figura viva de vitral viviente y que es preciso entrar en el misterio de esa vivencia
para interpretar el arte del vitralista y para comprender esa síntesis de luz figurada que en cada vitral realiza el artista, dando carne de historia al vidrio y sentido teológico al color, para que la luz y la sombra sean revelación de Dios y análisis del hombre en el perfil de las figuras, en la entraña del color y en el espíritu del vidrio. Reanimemos recuerdos leves y hondos, ensayemos un entendimiento entre la fe y el arte, buceemos la entraña de un vitral para descubrir los orígenes de la luz amiga. A pesar de que Guillermo Larrazábal trabajó muchos vitrales de contenido social, doméstico y hasta épico, sin embargo, su definición vital y artística fue la religiosa. De cara a la fe, bullía la pasión del artista. Ante todo, fue un teólogo que lucubró con la luz y el color sobre el vidrio en busca del rastro de Dios. Teología de la luz, del color y del vidrio. Tuve varias oportunidades de vacar muy solo en largas conversaciones arrancadas al hermetismo de un vasco de estirpe y de un latinoamericano sensible con vocación y ministerio humano. Ponerle en trance de palique era un ensayo de profundidades o un intento de alturas, ambas inmensamente sencillas como ondas. Puedo asegurar, sin recurrir a mi condición sacerdotal y muy ubicado en la sinceridad indiscutida de las palabras exactas de Guillermo, que sus frases, especialmente cuando describían un vitral, consultaban un proyecto, analizaban el pensamiento o la obra extraña, tenían todo el contenido de una plegaria ingenua o eran la expresión de un rito exigido desde la más vieja intimidad. Guillermo, libre para amar, para pensar, para sentir y para emocionarse, ponía un rito entre la intimidad que sentía y la parca traducción exterior. Sus palabras salían desde tal altura o de tan honda profundidad que tenían que ser conducidas por un ritual de delicadezas, de exquisita sencillez y de una ponderación y euritmia así refinados como naturales. Contemplaba, amaba y plasmaba lo amado y contemplado en un rito sagrado, lo mismo manejando la paleta que estropeando un papel o dando color a un vidrio. El rito no era mecánica en él, era un acto vivo de vivencia teológica. Reconocer esa teología en la vida es asunto de sentar cátedra o de vivirla en expresiones más naturales. ¿Qué era lo más natural para nuestra artista? La cátedra de Larrazábal era su definición en la mirada. Él decía, afirmaba o negaba con la luz intensamente decidida y valiente de sus ojos. El no de sus miradas era un rechazo que sin herirse alejaba. No intentaba ver lo que no le pertenecía, lo que no podía aceptarlo y lo que no entraba en la gama de luces admitidas desde los orígenes de su conciencia como propias. Las cosas que merecían su sí eran acariciadas por una luz apasionada, por esa frecuencia abundante de luminosidades de todos los colores serenos que él expandía sobre lo positivo, lo hondo, lo cierto, lo verídico. Por eso, no podemos negar que en los ojos de Guillermo Larrazábal había una nostalgia de Dios, de un Dios definitivo, sin penumbras ni vacilaciones, de un Dios que no provocaba dudas ni formas, sin esquinas y sin todo lo que quiebra el rayo más humilde de luz o el esplendor sin límites del mediodía. En él, en Guillermo, Dios constituía una necesidad urgente de claridad, tan urgente que al no encontrarlo podía quebrar el pomo de misterios que llevaba dentro con una ráfaga de impaciencia suplicante. Muchas veces, cuando desde la mirada llegaba al silencio contemplativo, un ritus de ira real pero inofensiva marcaba el rostro de nuestro amigo. Rabiaba interiormente consigo mismo y con Dios y con la vida, porque en el cristal interior no se había quedado del episodio vivido o del cuadro contemplado nada, absolutamente nada. Ese toque de la luz interior con el sentido de la nada, de las cosas inentendidas, le violentaba. Pero la violencia interior
la ira íntima y el apasionamiento eran preludios imprescindibles de la inspiración. Guillermo le había pedido a su imaginación que se saliera de la forma conocida hacia los perfiles ignorados, es decir, que le diera perfil al misterio. Pero esta cierta imposibilidad metafísica y psicológica le brincaba en el alma al artista, torturándole en la ambivalencia o en el dilema. Lo imposible chocaba con el vasco duro o con el americano ingenuo, y ambos en un solo artista se cuestionaban existencialmente para ver si sus manos, de acuerdo con la luz, con el color y el vidrio, lograban recortar los bordes del misterio en los ojos contemplativos, o si la iniciativa pintora de la imaginación lograba conjugar una imagen con la luz y el color para revelar la intimidad por todos desconocida y ansiosa de ser conocida, o simplemente para retratar una realidad tan cierta como escondida, tan escondida como torturada y torturadora. Larrazábal sabía que hay un aliento de Dios retenido en el barro aborigen, y por eso no le asustaban las imágenes que salían de su inspiración con tonalidades y escorzos desconocidos pero amados, y se quedaba sorprendido de su fuerza creadora, pero no se ocultaba a sí mismo de dónde le venía tanta luz y en dónde había conseguido su mano una afinidad tan estrecha con las formas puras. Reconocer la cercanía de Dios no le es difícil al que borda con sus manos los linderos del silencio, los límites de la luz, las lindes del misterio. Pero hay un momento en el que el reconocimiento creyente se convierte en humilde altanería. El genio le interroga airado a Dios y hasta le cuestiona en sus predicados más explícitos, en la luz, en el color y en el movimiento de las formas. Qué rico es interrogarle a Dios aún al riesgo cierto de quedarse a oscuras. Ese momento coincide con una crisis de fe en sí mismos que suelen sentir los artistas señales cuando la mano no corre como corre la imaginación, cuando el corazón es más urgente que el tiempo o cuando el tiempo resulta más corto que la exigencia sin plazos de la contemplación amorosa. En ese momento, el genio del artista se hace, perdonadme la expresión, altaneramente humilde. No se crea que juego con contrasentidos. La humildad imperceptible del genio y la sencillez del artista superior quisieran detener el tiempo, concretar la imaginación en frutos inmediatos de carne o de piedra y darle a la contemplación caminos obvios que traduzcan el vuelo en pasos definidos. Entre poder y no poder, el artista se siente mínimo cuanto más grande su vocación y más cercanos sus ojos a la luz de Dios. Altaneramente humilde, el sabio y el artista le gritan a Dios una súplica para que les deje entender cómo su aliento moldea el barro, cómo su voz enciende la luz, cómo su mente le da color y forma a la verdad. En respuesta, la fe le exige al genio que baje los ojos, que se encuentre consigo mismo, que tome greda en las manos, que palpe la aspereza excitadora de la greda, que descubre el amasijo de sombras que hay en la entraña de todos los barros y que constate que a pesar de todo lo limitado de nuestro vivir en la tierra y en el tiempo, en la curva amorosa del lodo hay una inmensa vocación de transparencia. En ese instante, el genio altaneramente humilde toma barro en las manos, le pone al fuego, sopla con pasión sobre la llama y siente la íntima seguridad de haber dejado luz con formas y aliento con figura entre el barro y el fuego, entre la inspiración humana y la presencia de Dios. Sentida, vivida y plasmada por un artista vitralista, esta es la teología de la luz, del calor, del color y del cristal. Esta es la teología vivida por nuestro amigo Guillermo Larrazábal. Y ahora, unas palabras sobre la belleza como revelación de la luz. El ser exige luz y ella no se entiende para ponerla bajo el selemín. No hay mente que comulgue la existencia de la oscuridad con la oscuridad y ninguna de las categorías del ser se reconcilia con la negación.
Larrazábal no soportaba la indefinición, sobre todo en el arte, y llegó a la muerte, se agotó existencialmente luchando con la oscuridad. Le fascinaba un rincón si estaba iluminado, comprendía las sombras si desde ellas se podía contemplar el tremor de un cirio o el mínimo rescoldo enardecido de las cenizas recientes. Había inmolado mucho en su vida, bocetos, recuerdos, presencias, proyectos. Por eso amaba las cenizas calientes que guardan la pasión de los rescoldos, desde los que se puede encender otra vez la luz. En ellos calentaba su inagotable humanidad. Entre los deslumbramientos que le habían acosado mucho en la vida sin cegarle y los rescoldos en los que se caldeaba, la fascinación de la luz meridiana le descubrió en Cuenca ciertos tonos de realismo y de vida que él consideraba esenciales para la visión de los hechos y la definición de las imágenes que iba a encarnarlas. La luz revela el contenido de belleza de cuanto acontece y de las almas que intervienen en los acontecimientos. Nuestro amigo Larrazábal vivía buscando el sentido de las cosas y sus hallazgos eran siempre estéticos. La luz le enfrentaba con la belleza, la recibía, la maduraba en el silencio hondo de su intimidad, la hacía pasar por filtros íntimos delicadísimos y sutiles, hornagueaba con luces maduradas en la meditación todo lo que la belleza le informaba y de inmediato, antes de que el frío o la sombra disminuyeran la fuerza de la luz, creaba, diseñaba y plasmaba, en luz concebía y en el fuego alumbraba. Este parentesco de la luz con el calor elaboraba en el alma del vitralista la fuerza del mensaje que debía dar. No hay vitral de Guillermo que él no lo haya vivido con intensidad creadora en muchos meses de gestación en la luz interior y en la meditación honda. Él ponía su proyecto a fuego lento pero vivísimo para cristalizarlo ya cuando realmente se había depurado en la inteligencia, en el corazón, todo defecto de percepción del tema, toda sombra de concepción de la idea central, toda menos significativa expresión del mensaje que debía retener siempre en el cristal iluminado por diversas luces y muy distintas tonalidades de iluminación a lo largo de toda la historia diaria de la claridad. De pocos creadores puede decirse como de él que alumbró cuanto produjo. Fue su vocación por la luz lo que más le abrió la mente y el corazón a la difícil comprensión de los valores más significativos de toda personalidad y hecho. Mirar los sucesos y analizar personas tamizadas en visiones o percepciones de extraños es un acomodo comercial del propio concepto a la exigencia de lo vendible. Pero la luz no le alienó a Guillermo de la comunidad, al contrario, le permitió situarse entre los hechos y sujetos desde la perspectiva del más noble interés humano, para diferenciar lo que todos tenemos de sombra de lo que en todos es y deja la luz. Por eso, el realismo verídico de la obra vitalista de Larrazábal, no hay leyenda, no hay ficción, no hay forzamiento de lo natural para crear mayúsculas inservibles. La pasión iluminada por la sencillez de la luz cobra en cada figura de Guillermo espectros amplísimos. Hay una tentación constante de revelación en cada personaje vitralizado. Cada uno refiere en el vidrio la cristalina fuerza nítida de su ser. La luz es siempre mensaje y el mensaje siempre iluminado si el arte lo expresa con su auténtico sentido. Cuando Guillermo, erguido, se quedaba con la última palabra cortada en sus labios precisos, parecía que su alma había alcanzado la luz de la luz, había percibido iluminaciones íntimas que solo llegan desde esa intimidad que se llama Dios. No les canso. En la pasión, muerte y resurrección del color por las formas. Es atormentadora la pasión que se origina en la luz. De Luzbel a Lucifer hay un solo instante de orgullo. El hombre iluminado sabe bien de la tentación obnubiladora aún sin haberla padecido. El miedo a la tiniebla
es visceralmente humano. El mensaje busca concreciones y esa búsqueda es todo un proceso análogo, guardadas las proporciones, a la historia de la palabra que se hizo carne y de la luz que se hizo transparencia redentora. En Cristo todos padecemos, morimos y resucitamos. Esta historia es permanente en el artista. La pasión por la forma pura exige la muerte de la propia fuerza creadora y esa muerte conlleva una larga pasión. Desde la primera imaginación hasta que se logre el fruto más sencillo, en la obra del arte más ingenuo, han padecido, muerto y resucitado muchas formas en el alma del genio. Todos sabemos que la inspiración es un ímpetu y que cuanto más repentina es casi siempre más lograda. La purificación que ha sufrido el alma con esa ráfaga de espontaneidad repentina por lo general no es consciente en nadie. El artista no conoce todo lo que se madura en su intimidad, pero esa intimidad es riquísima de valores y de tentaciones, de poderes y de luchas, de energías y de dudas. El proceso permanente de padecimiento depurador pertenece al orden de la inteligencia, en su búsqueda siempre inquieta de la verdad más original y de la forma que mejor la exprese. La pasión de la forma implica el mayor dolor intelectual del hombre. Esta pasión se siente en todos los vitrales de Guillermo Larrazábal, sobre todo si se ha tenido la suerte de cotejarlos con los bocetos originales. He tenido el privilegio de comparar en algunos casos un primer dibujo, un boceto a color y la obra conseguida. Y entre los tres hay un proceso evidente de la luz en las formas en búsqueda del color. Resulta el color el elemento que Larrazábal asume en su estructura personal de artista como el que acelera la pasión, el que causa la muerte y el que provoca la resurrección del pensamiento y sentimiento creadores. La luz tonaliza toda la idea y las primeras concreciones artísticas, los primeros dibujos. Hay un toque de luz con la idea en la mente del artista. De allí, la idea iluminada inicia un proceso motor de todos los instrumentos con los que el genio crea. Instrumentar las más íntimas potencias en servicio de la misma realidad interior de ellas, ponerlas a todas a sentir en común e iluminar en común, a producir en común, supone desgarros y encuentros de heridores en sangre viva. Se padece, se muere y se reanima en cada instante de creación. Del padecimiento le queda a Guillermo Larrazábal una pasión muy grande por el amarillo. Ojalá los sabios de la cromática se dediquen a analizar a fondo el valor que nuestro vitralista le da a este color mediador. Entre todas las pasiones que simbolizan los personajes de sus obras, un elemento conciliador, tamizador de fuegos, de estridencias heridoras y de violencias animales, es el amarillo, rico de sustancia, ágil para vuelos, denso para soledades, limpio para transparencias. La hondura de las formas en el azul de Larrazábal es indescriptible. He llegado personalmente a la conclusión de que Guillermo amaba en azul. No sé si él llegó a aceptar esta realidad o si la excluyó de la propia interpretación de su obra, pero me pondría en plan de desafío con todos los que las contemplan y en parangonamiento de lo contemplado con el recuerdo de la vida del artista, y llegaríamos fácilmente a admitir que él amaba en azul, y amar es vocación y destino con universo y con universalidad. Si amaba en azul, el azul es la capital de la íntima geografía de Larrazábal. Insisto en lo de la íntima geografía, porque él siempre hablaba de andar paisajes interiores. Él conversaba con sus personajes en el vidrio, él salía y regresaba con su propia figura, con su propia forma, desde el vidrio y hasta el vidrio que modeló. Guillermo se había cristalizado en azul, pero se escapó de algún vitral hasta el instante que murió. Cierto es que el rojo de la pasión y resurrección de las formas en el arte de nuestro amigo tiene también en el alma una fuerza trascendental. Sin embargo, no neguemos que constituye un color de expresión, de excepción. No es un recurso común ni un apoyo constante como pueden serlo el azul y el amarillo. El verde
fuga mucho de los contenidos artísticos de Guillermo, y otros colores ocupan el sitio que la circunstancia pide, pero no son constantes cromáticas ni tonos definidores de la personalidad del artista. En la pasión, muerte y resurrección del color por las formas, consiguió el artista lo que su alma le pedía: darle al color la más fuerte capacidad de mensaje, hacerle el depurador de la forma y el retentor más fiel de la luz. El vidrio es el amigo y el competidor del artista. Habría querido calificarle de desleal, pero se enfrentaba consigo mismo y se reconocía lleno de miedos frente a las posibilidades y exigencias del vidrio. Todo lo que él le permitía y cuanto él exigentemente le pedía, alejaban la tentación de sentir una presunta deslealtad en la exigencia y avecinaban muy acrecentada en cada momento la gratitud al amigo vidrio, que retenía tan amorosa y celosamente lo que su imaginación había concebido, lo que su mirada convirtió en imagen nueva, lo que su mano sacó del vacío y lo que su corazón consiguió de la nada. Y por eso amaba al vidrio y a su generosidad, para asumir en su dureza y en su fragilidad las formas y el color que el arte quería darle, para que la luz se filtrara entre plomos, se quebrara en los recortes sugerentes del cristal y llegara hasta las crujías de cualquier templo con el mensaje permanente que la fe del artista y la piedad de los siglos quisieran darle. El parentesco del arte con la luz y el color en el vidrio es un vínculo con trascendencia calculada. Lo único que la Larrazábal no calculó nunca fue la duración o espectro de esa trascendencia. A él le bastaba ser sobrepasado, y esto no porque pensara que en él empezaban y terminaban el mundo y los horarios, sino porque con una humildad superior Guillermo creía en la fuerza profética de su arte y sabía que los mensajes dejados en el vidrio tendrían fuerza después de la suya, tendrían presencia aun cuando sus ojos ya no los vieran y sus manos ya no hornaguearan los colores que él fraguó tanto en su corazón como en su horno. La perennidad de colores y formas y la constante sujeción de ellos a las diversas tonalidades diarias de la luz en cada vitral exponen la fuerza imaginativa del artista a una prueba psicológica fuerte que dura desde el instante del primer esbozo mental de su obra hasta la eternidad contemplativa, en la que, si es creyente, seguirá sintiendo su propio mensaje ya convertido en visión directa de la realidad en la mirada de Dios, que fue la indiscutible y primera inspiradora. El vidrio le probó a Larrazábal la autenticidad y la urgencia de su fe. En él no podía dejar nada que no fuera auténtico, que no lo sintiera. Tenía dominio de las formas, sabía enlazar luces en sus manos hábiles, podía por lo mismo hacer caricaturas de sus sentimientos y disimular convivalencias estéticas con sombras equivocadoras o con juegos de luces débiles todos sus pensamientos y sentimientos. Pero él no trabajó un solo vitral de ninguna especie, y menos aún los de tema religioso, en el que no gritara con toda su fe, no orara con toda su pasión, no confesara su pequeñez y su espera con toda sencillez, no se arrepintiera con todo su amor de lo que en la vida le distanció alguna vez de la luz, o le llevó a forzar alguna forma, o le determinó a asumir como definitiva alguna tentación de oscuridades. Conversando con Guillermo sobre su teoría humana del error, la interpretaba como hegemonía ocasional de la sombra, y cuando hablaba de ella, sus ojos llenos de luz cobraban una luminosidad singular. Para él, la sombra era una distancia providente que permitía conocer los alrededores de la luz, y por eso le veía a la sombra con gratitud. No le encontré nunca con orgullo seguros, libre de errores, colocado por la vida, en la rica soledad y en el noble silencio de las mejores inspiraciones, fue siempre, al menos mientras lo conocí, luminosamente humilde, plácido en el rebuscar en su interior el primero o el último de los destellos de su genio. Cuánto de Dios había en él, formulado con una plenitud que tiene mucha historia,
anterior a su propia existencia. En esa plegaria y en esa historia se conjugan de modo inseparable la vida y la necesidad que un hombre cree, hace suyas y las traduce en luz y en color retenido de la plegaria nítida del vidrio. Por eso también, dentro de la teología característica de la obra de Guillermo Larrazábal, bien puede decirse que el vidrio es el redentor de la imaginación, el que perdona sus fallas, el que redime sus culpas y el que proclama la liberación redentora de la luz. Yo soy incapaz de tentar la paciencia de nadie. Ya termino, es mi último capítulo, ¿no? Y me llamo distintas teofanías. Sería conveniente analizar el paso del tiempo en la obra de Guillermo Larrazábal. Se llegaría a conclusiones evidentes que se perfilan sin discusión alguna. La forma cobra definiciones que llevan el dibujo al grado más intenso de expresividad. Cada día encuentra el artista mayor relación entre forma y sentido y cada vez el color tiene mayor influjo en las definiciones de los mensajes dados por medio de las formas. De esa manera, el paso del tiempo determina una mayor pureza de diseños, una mayor afirmación de colores y más profundidad en la composición de los conjuntos, consiguiendo conformar un cuadro completo entre tiempo, mensaje, luz y color. No hay problema alguno en llamar a cada vitral de nuestro autor una teofanía, o sea, una revelación de Dios. Él es revelándose a quien le anuncia, y es el anuncio de Dios para quien le contempla. Este ejercicio de comunión contemplativa entre quien promueve una razón estética que lleva a la contemplación y quien vive ese momento de visión suprasensible, nos conduce desde lo estético a lo religioso, desde lo sensible a lo teológico, de un modo imperceptible. Sin darse cuenta, desde la luz y las formas retenidas en el color de un vitral, todo ser humano con mínimo sentido de lo bello se siente transformado y transportado a una región en la que el espíritu lustra sin restricción. En el testero del templo parroquial de Gualaceo, Guillermo definió su marcada doble nacionalidad, la española y la americana. Santiago, el apóstol ronco, tiene un vitral, en el vitral voz de trueno, mirada de caballero andante, corazón henchido de aventuras camineras, una paciencia amorosa en la súplica y toda la hidalguía española en su porte viril. Contemplada y contemplándole a Santiago, la Virgen del Pilar tiene toda la encarnadura aborigen de una madre. Si alguien es aborigen en cualquier estirpe, es siempre la madre. Y Larrazábal, cuando la dibuja para el vitral, la hace concediéndole ternura, delicadeza, nitidez muy primitivas, muy americanas, muy recién descubiertas. Podrían enojarse los aragoneses, pero la Virgen del Pilar de Larrazábal es guadalupana. Todo lo que Larrazábal podía sentir de acuerdo a su origen hispánico y a su encarnadura histórica americana, lo ha plasmado en este vitral soberano. El artista es caballero agradecido cuando confiere a María categorías americanas y define con tonos españoles a Santiago. Así pensaba él de la América virgen y de la España gastada en la aventura, por noble que ella fuera. Dos ángeles, angelotes, fascinados en la pureza y en los truenos, marcan a los lados del gran vitral la condición etérea de todo él, de su colorido, de su capacidad simbólica y de su mensaje. En las naves laterales de la Catedral de Cuenca, Guillermo Larrazábal consiguió un cuerpo significativo de arte puro. Logra llevar a síntesis de vidrio, que quiere decir síntesis de transparencia, los valores más acreditados de la piedad cuencana, concediendo a cada uno de ellos guarnición de símbolos propios con argumentos suficientes para definir exactamente en cada bloque o capilla lateral la historia y la teología de esas devociones. Algún día este trabajo será capítulo de un libro que Eudocia
de Estrella de Larrazábal dedica a su marido. Creo que no debo tentarles más describiendo uno a uno los grandes vitrales de la Catedral de Cuenca. Podrán leerlos en ese libro, en esa historia que será la historia de un hombre que caminó por nuestra tierra robándole a la luz, robándole al paisaje y robándole al hombre lo más bello para entregárselo a Dios en un cristal perenne. Quisiera también contar con tiempo y no quisiera tentar la paciencia de todos ustedes para decirles que en Guayaquil, en la Catedral de Guayaquil y sobre todo en las iglesias de los padres claretianos y pasionistas, se escribió antes del Concilio Vaticano II y se publicó, se editó, se dio a luz después de ese concilio la visión teológica más pura que se ha producido en el Ecuador, y está en vidrio. La teología del sacramento en el vidrio, la teología de Cristo sacramento, de la iglesia sacramento de Cristo, de los sacramentos de Cristo y de la iglesia en la vida del hombre, están maravillosamente plasmados en luz, en color, en forma, en dimensión y en mensaje en los vitrales de la Catedral de Guayaquil y de las iglesias de los padres claretianos y pasionistas. Quiero concluir porque no debo de ninguna manera tentar la soberana paciencia de todos ustedes con algo que Quito tiene y Quito no conoce. El recuerdo tiene constancia de que los dominicanos de Quito encomendaron 2 vitrales para sus capillas domésticas, una del maestro por excelencia y doctor en la Eucaristía Santo Tomás y otra con la doctora enamorada eucarística Santa Catalina de Siena. Valoradas ambas expresiones en sus justas dimensiones, tienen el mérito de llevar en sí fuerza de emoción contempladora sobre temas que han perdido en el tiempo urgencia y significado, y por lo mismo impresión. ¿Y a quién se acuerda de esa? Revelar en la luz todo el talento hondo de Santo Tomás y darle a una mujer delicada la fuerza y trascendencia histórica que ella tuviera en su momento por medio del juego de luces fuertes sobre colores débiles, resulta una habilidad tan complicada como pura. Los 2 vitrales son delicadísimos, pero a Quito le reservaba la última luz de Larrazábal un regalo capital. ¿Acaso la piedad quiteña no ha valorado suficientemente los 4 vitrales, posiblemente los últimos compuestos preparados por Larrazábal, conservados en la capilla de las Siervas de María en la avenida Colón de esta ciudad? Compuestos cuando la vida había filtrado por la conciencia del artista todas las luces y sombras posibles, imaginados cuando en su mente la sencillez era un hábito de pensar, la hondura de los dolores interiores se hacía una sobrenaturaleza poderosa y el amor por la soledad cálida le refugiaba en los recuerdos más vivos. Esos 4 vitrales son una síntesis de humanidad, una definición personal de lo ilusionado, de lo vivido, de lo amado, en las formas más puras, más libres del achaque del sentido, más exoneradas de la pasión que salpica de barro o tamiza con injusticia la naturalidad de la luz. Invito a quienes sienten pasión por lo religioso y dentro del mundo de la fe, por aquellos valores que más traducen la débil humanidad y la poderosa huella de Dios que hay en toda situación creada, a verse y a contemplar aquello que en nosotros escondió la mano creadora original. Todo lo que el hombre es de reducido en sus dolores y todo lo que es de grande en sus esperanzas lo ha plasmado el artista en los 2 vitrales titulados Médico Divino y Virgen de la Salud. Allí está el hombre caído y esperanzado, allí está la derrota y el milagro, allí está el sufrimiento y la redención. Pero también invito al creyente que espera de su fe la auténtica liberación humana y el triunfo definitivo apocalíptico de la luz sobre la sombra, para que contemple los otros 2 vitrales de esta capilla humilde, los dedicados al corazón de Jesús y a la Asunción de María. Guillermo no era un hombre capaz de imaginar un Cristo bonito ni una Virgen linda, pero sí era capaz de expresar en una imagen de Cristo la amorosa soberanía de la mansedumbre y la soberana humildad de la paz. Este es el corazón de Jesús, revelado por la luz en el vidrio,
con un predominio del azul enamorado sobre el poder expresivo del rojo más intenso. Pero desafío al amor, a la pasión, a la ternura, a la limpieza cordial y a la simplicidad estética, a descubrir entre vitales conocidos uno que traduzca con más angelical humanidad la adecuada para referirse a la mujer madre, la belleza de María, como de la Asunción de Nuestra Señora en la capilla de las Siervas de María. Mientras Larrazábal lo componía, su alma ya estaba entrando en la última fase de su vida, en el camino de la luz abismal, allí en donde todas las formas son puras, todas las luces son reveladoras y cualquier color tiene un significado y una capacidad de mensaje superior a lo sensible. Para representarle a María, el color adecuado es el azul, pero en el encuentro de la luz y el marfil en el rostro de ella, y en la fuerza de la sombra viva, veladamente azul en la penumbra de los ojos de la madre, permiten al artista revelar pensamientos sin forma, sentimientos sin volumen. María, asumida por Dios, es la criatura entronizada en la luz creadora, el amor transformado en la fuente de todas las energías. Esa es la asunción contemplada por un artista creyente, por el varón jamás vencido por la sombra, siempre erguido en la luz, Guillermo Larrazábal. Un día apagó para siempre su luz creada, se fue, luchando con su alto pensamiento y con su noble corazón, deseoso de pensar más y amar más, le quedaron cortos la mente y el corazón. Él salió de cualquiera de sus vitrales y comenzó a correr caminos de luz por Cuenca, su Cuenca amada. Aquí se encontró definitivamente con la luz que buscó toda su vida. Gracias. Señor director de la Academia Nacional de la Lengua, excelentísimo señor obispo coadjutor de Quito, excelentísimo señor arzobispo de Cuenca, excelentísimo señor embajador de España, señores académicos, señoras, señores. Privilegio singular constituye para mí contestar, que no analizar y menos censurar el discurso de Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, que desde este momento pertenece a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, honrándola como los demás que hoy integran y prestigian esta alta y valiosa entidad del idioma castellano. Y sin más preámbulo, entro al comentario de la pieza oratoria que habéis escuchado y habéis aplaudido justificadamente. Declaro también que como se trata de una locución de tipo filosófico antes que gramatical o lingüístico, no entraré, cuestión que me hubiera complacido mucho, a detenerme en la compleja red de la filología o de la sintaxis, de los cánones verbales o de los códigos de lengua. Monseñor Luis Alberto Luna Tovar habla de la luz y lo hace con maestría porque él mismo es una fulguración. Lo digo ya que soy un eterno hacedor de lumbres, y mis paisajes y mis vírgenes y crucifijos, eternos temas de mi plástica. Con derecho, aunque con la pequeñez de mis capacidades, especialmente ante el destello de este príncipe de la Iglesia. Bien ha hecho Monseñor Luna Tovar en penetrar en la lumbre con motivo de analizar la obra del artista español, ilustre don Guillermo Larrazábal. Y no
se detiene únicamente en los juegos de la luz, de la forma y del color, sino que con ellos llega la metáfora y diría más a componer frases tan de dimensión estética que son en realidad otros tantos vitrales en que a través de los colores se filtra el claror de su propia excelencia. Además, Monseñor Luna Tovar define con más propiedad lo que es un vitral, al decir en el capítulo Teología de la Luz, del color y del vidrio, que las frases del señor Larrazábal tenían todo el contenido de una plegaria ingenua o eran la expresión de un rito exigido de la más vieja intimidad. ¿Por qué tenían el contenido de una plegaria ingenua? Me pregunto. Porque su acción sin descanso estaba animada y vitalizada precisamente con la oración. Y con el decir de José María Escrivá, la acción nada vale sin la oración. La oración es omnipotente. Por serlo el señor Larrazábal y cuantos artistas consagran todo su tiempo a la obra estética, pueden producir tanto, pueden crear tantos mundos que de su pensamiento y de su alma brotan las raudales para conformar el tesoro artístico de la humanidad. La oración de este artista era una sola, extendida a todos los colores, y como un vitral se transforma en oración vitalizadora, no permite el cansancio de los músculos. Eso digo yo, eso es un vitral, que además de color, de forma, de dimensión y de luz es plegaria. ¿Se entiende un vitral fuera de un templo? Si se lo entiende fuera de un templo, deja de ser plegaria. ¿Y acaso deja de ser vitral? Y es simple juego de colores y de decoración. Ya que el vitral se creó para permanecer en perpetuo milagro, empinando plegarias que son para mí unas voces de color, unas palabras de luz que no pueden quedar en el suelo, sino que se elevan hacia Dios. Igual que los árboles que tienen la raíz soterrada y se levantan llevándose el llanto del humo que en las nubes se convierte en exacta plegaria. Por todo esto dice Monseñor Luna Tovar que el rito no es mecánica en el señor Larrazábal, sino teología viva. Yo añado teos y logos, tratado de Dios, es realmente un vitral. Un vitral, lo dije antes, se identifica con el templo, es decir, se vuelve plegaria. Si no se volviera plegaria, sería simplemente una expresión estética, de total belleza y profanidad, en el sentido de exceso de pompa, como define la academia. Y un vitral es un templo. En un templo no es eso, es revolución interior, la del alma, y fuera del objetivo o material. Lo de la teología de la luz en el escrito de Monseñor Luna Tovar se convierte en una filigrana de voces dulces, diáfanas, transparentes, como es un vitral, voces de transparencia que llevan la emoción del mundo a la ataraxia de Dios. La teología de la luz, en las palabras de Monseñor Luna Tovar, es una lección de bien decir y de bien escribir, que da mucho derecho, todo el derecho exigible para que este varón de tantos méritos, Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, se incorporase a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, enriqueciéndola, ennobleciéndola, otorgándola esplendor. Este ilustre prelado, ilustre de verdad, no solo por el tratamiento que se da a un obispo, no es un miembro más que llega a la Academia.
Es un personaje que acrece a ella para honrarla sobremanera, como los grandes que en el mundo han sido, como los más grandes que en el Ecuador han sido. En el segundo capítulo de su análisis acerca de la personalidad del señor Larrazábal, Monseñor Luna Tovar descubre la luz en la forma como solo puede hacerlo una mariposa que acaba por quemarse en el fulgor que la atrajo que un centelleo onírico. Parecería Monseñor Luna Tovar más que escritor y académico, un especialista en los campos de la plástica. Y más aún, parecería un científico que en el destello del vitral no descubre únicamente el fenómeno que vuelve ostensibles sus objetos, sino el prodigio por el cual y para el cual existen los ojos que son en todos los animales, y especialmente en el hombre, el vehículo que permite el goce absoluto de la creación. Por allí dice Monseñor Luna Tovar que el señor Larrazábal ponía su proyecto a fuego lento y vivísimo para cristalizarlo ya, cuando realmente se habían depurado en la inteligencia y en el corazón todo defecto de la percepción del tema, toda sombra de concepción de la idea central. Apenas si hay en estas palabras mejor entendimiento de la creación estética, porque si trabajaba con luz y con ella componía milagros visibles, era de su propio incendio que sacaba el resplandor para que vieran los demás, era de su propio fuego lento y vivísimo que obtenía rayos luminosos que habían de quedar detenidos para siempre en los cristales de sus composiciones. Yo digo, no empleo el potencial diría, es decir, digo un presente rotundo y afirmativo, que Monseñor Luna Tovar, más que un ensayo de entendimiento de la fe y el arte de Larrazábal, son sus palabras, ha escrito un poema a la luz que está en los ojos del sacerdote y erudito, y que le permiten ver otra luz, la del artista, jugando acrobacias y destruyendo las sombras, las del juego del arte, las de la vida humana, las de la existencia del adolorido creador, que piensa y le duele el dolor de pensar, como dijo el poeta, como le duele el carbón al dibujante, como le duele la luz al cristal, como le duele el color al pincel, como nos duele la palabra a los académicos. Monseñor Luna Tovar habla del color como si fuese un pintor, y lo es en realidad porque solo un pintor entiende los valores del color. Para un artista el color no es únicamente un elemento que produce resultados y regocijos, o por lo menos conformidad con una exigencia estética. Para un artista cada color es una estructura, una parte del conjunto que se suma para producir arte. En un sentido, una parte, una unidad que añadidas a las demás conforman un acto de expresión completo, total, diferenciado de otras, sin más ni menos, es decir, ajustado a una verdad que no requiere explicación para representar algo concreto, exacto, definido. Así entiende Monseñor Luna Tovar como artista y no como profano del arte, como pintor y no como inteligente únicamente, como esteta y no como intelectual. Monseñor Luna Tovar se llega a la creación del señor Larrazábal con un espíritu de investigación que va más allá de la emoción. Entiende el arte como lo difícil, por la definición platónica, y dentro de lo difícil se han de amalgamar los sentidos de arte y belleza que a veces pueden identificarse y a veces ser disímiles y hasta contradictorios. Algunos críticos han querido separar los dos conceptos, arte y belleza, el arte y la belleza, o el arte o la belleza. A nuestro modo de entender, sirve para dignificarse. Estaremos por entender que el arte es algo necesario al hombre, como dotado de inteligencia, de pensamiento, de mejor hacer para mejor vivir. Si el arte entusiasmar, llenarse de Dios con su semántica,
En consecuencia, se ha de entender el arte no solo como emoción, sino como necesidad del hombre, o como lo útil de los utilitaristas, sin llegar al simple comercio, sino la urgencia de contar con algo para que la vida fuese más racional y noble. Por esto diría yo que el hombre, más que animal político, con la sentencia de Aristóteles, es animal estético. La historia me lo confirma. Veamos, cuando comenzaba el hombre a entender la vida, no entendió nada de la política, sino que se miró la piel y la decoró para fines bélicos. La mujer para agradarse a sí misma, como hasta el presente, y para agradar al hombre, como hasta el presente. En ese ámbito del arte, como belleza podría afirmar que existe cierta relatividad, y lo que para unos es arte y a la vez belleza, es para otros solo arte o solo belleza. Y más aún, lo que es para unos fealdad, sea deshumanización, sea alteración de formas, sea una estilización en lugar de una gordura exagerada, es para otros belleza, como la noticia que trae el famoso escritor Ricardo Macoframis, que cuenta que el gusto estético del negro de la mansión de Nanají de África consistía únicamente en el abultamiento hiperbólico de las mujeres, que para ser concubinas preferidas debían semejar a un hipopótamo recargado de carnes y gracia hasta para ser reventado. Y esto mismo no es novedad, porque en la historia del arte del mundo ya se encuentra, por ejemplo, la Venus del Espluk en el Museo de Historia Natural de París, y que está situado en uno de los periodos glaciares, es decir, aún antes de la prehistoria. Así también la Venus de Brancepti, monstruosamente carnuda, pero Venus de sus tiempos, de 8 o 10 mil años antes de que se tallara la Venus de Praxíteles, en que aparecen las figuras femeninas sin manto y sin velo alguno. No es relativa a la apreciación de la belleza, ilustres académicos y estetas que me están escuchando. ¿Cómo se asignará el carácter de bello en el año 3000? ¿Existirán los conceptos del arte y de la belleza después de los 2000 años? Si tenemos que entender cómo han cambiado los conceptos desde la edad de la piedra. Naturalmente que el vitral se aleja de todo esto y va más allá de los sentimientos. A ese panorama ha llegado Monseñor Luna Tobar, apartándose un poco del pensamiento de Epicuro que define el arte como lo agradable únicamente, y llegar a la teología de la luz. Del padecimiento, dice Monseñor Luna Tobar, le queda a Guillermo Larrazábal una pasión por el amarillo. Y tiene frases preciosas como: entre todas las pasiones que simbolizan los personajes de sus obras, un elemento conciliador, tamizador de fuegos, de estridencias heridoras y de violencias animales en el amarillo, rico de sustancia, ágil para vuelo, denso para soledades, limpio para trascendencia. Luego habla del azul, del rojo, del verde, y dice que Larrazábal consiguió dar al color la más fuerte capacidad de mensaje. Solo que olvidó aclarar que el color no es tal sino en fuerza de los demás colores, porque un azul puede asomar verde o amarillo, rojo y hasta un blanco, negro, como aquella afirmación acerca de un pintor que desatió a un colega al decir que pintaría una Venus de mármol blanquísimo del Pentélico de Grecia únicamente con negro, y lo logró gracias al fenómeno de los colores de fondo. Naturalmente que esto nos dice Monseñor Luna, porque sabe muy bien que en el vitral compuesto de colores personalistas no sucede el fenómeno de lo ficticio de la cromática, y el ocre amarillo, por ejemplo, ya es una degeneración de un amarillo como cromo o de un amarillo blanco. El milagro de un vitral está en conseguir matices sin mezclar colores y empleando colores definidos. El vitral es como una almorzada de agua sustraída al mar, en el movimiento y la magia, solo colores en sí mismas. Igual
y misma, si la dejamos chorrear, solo luz. Deducir del padecimiento del artista por el uso del amarillo, deducir la pasión por el vermellón, o decir los contenidos artísticos por el verde, no logra siendo alguien como Monseñor Bruno Tobar, que es en verdad un artista consumado, en la ternura de sus palabras, en la profundidad de su teología, en la bondad somática que se riega como una casilla de luz a su paso por el mundo, por la cátedra, por el púlpito, por la